todos y bienvenidos a un episodio más de Planeta Muy, nuestra sección de entrevistas a científicos. Los glaciares son esas grandes masas de hielo que se forman en los polos de nuestro planeta y que tienen un impacto fundamental en la Tierra, que además también aportan mucha información sobre el clima, actuando como sensores naturales del cambio climático. Por eso hoy contamos con María del Carmen Domínguez, que es experta glacióloga y exploradora, es doctora en matemáticas y cofundadora del proyecto GLACMA, que ha desarrollado un método único para el estudio del cambio climático. Además, Carmen, junto a Valérie Masson-Delmonte, ha sido galardonada en 2020 con el Prix Diálogo, un premio otorgado por la Asociación Diálogo a la Amistad Hispano-Francesa. Así que, Mari Carmen, o Carmenca, mejor, ¿no? Como se te suele conocer, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la presentación también. Nada, un placer. Si te parece, vamos a comenzar esta entrevista comentando un poco, que nos cuentes cuál es el impacto de los glaciares en los ecosistemas y en los hábitats naturales de muchas especies de la Tierra. Sí, al final en la Tierra tenemos todo relacionado, no podemos mirar nada separado y tenemos que ver el conjunto de la Tierra con los océanos, con la atmósfera y la Tierra, y dentro de la Tierra pues tenemos la parte helada, que son los glaciares. Entonces, un impacto muy directo de esa pérdida de masa de hielo de los glaciares que está ocurriendo, lo tenemos todos con el icono, ¿no?, del oso polar, que le afecta directamente. Además es una especie ya que está muy documentado este problema que está ocurriendo. Pero hay más. En el hielo, por ejemplo, vamos al Ártico. Las algas necesitan de ese hielo para poder desarrollarse, y esas algas forman parte de la cadena alimenticia de muchas otras especies marinas. Entonces, según va cayendo el ecosistema de las algas, van cayendo como piezas de dominó, pues van cayendo otras especies como los osos que ya hemos dicho, pero también focas, ballenas, el bacalao del Ártico. Y nos vamos, por ejemplo, a la Antártida. En el hielo de la Antártida es necesario también para desarrollarse el krill antártico. Y ocurre lo mismo, el krill antártico es la base de la cadena alimenticia de un montón de aves y de mamíferos marinos. No solo tenemos ese problema que es directo porque se pierde el hielo y es directo, pero también al perderse el hielo, ¿qué ocurre? Hay más aporte también de agua en los océanos. El nivel del mar está subiendo y además con temperatura más alta. El aporte que hace del agua de los glaciares es cálida, va cambiando la temperatura del agua. Con ese cambio de la temperatura del agua hay muchas especies de peces que se ven obligadas a migrar. Y volvemos a lo mismo, estamos rompiendo todo y trastocando todo ese equilibrio que existe de forma natural. Vámonos un poquito más con el ascenso del nivel del mar. El ascenso del nivel del mar produce que ciertas especies, como por ejemplo los corales, son de un crecimiento muy lento. Los corales necesitan aguas poco profundas. Luego, ellos no se van a poder adaptar a ese aumento del nivel del mar. Ocurre también la acidificación de los océanos. Todos sabemos que los mariscos, ocurre también con los corales, necesitan en sus caparazones, necesitan el carbonato cálcico para crearlos. El océano está altamente acidificado. Entonces, otra cadena alimenticia, otra base de cadena alimenticia que estamos tocando. Entonces, al final es como todo, y eso por dar ciertas pinceladas, que hay muchas más, está todo realmente unido, y al variar una parte de ellas, un parámetro de ellos, estamos tocando todo el equilibrio y la armonía del planeta. Si te parece, Carmenca, me gustaría que nos detuviéramos un poquito en algunos de estos procesos que has mencionado, por ejemplo, la acidificación de los océanos. Si podrías entrar un poco más detalle en qué consiste este problema, por qué se produce. La acidificación de los océanos constituyen más o menos el 70% en la superficie de la Tierra. Los océanos son grandes capturadores de CO2, eso que nosotros consumimos, producimos ahora, hemos producido tan alegremente, ¿no?
Pero ¿qué ocurre? Que todo en su equilibrio natural. De hecho, la Tierra tiene formas naturales de producir CO2, por ejemplo, con las erupciones volcánicas, y luego de consumirlo, por así decirlo, con los arrecifes de coral que están en los océanos. Entramos nosotros, producimos una gran cantidad de CO2, los océanos han ido absorbiendo todo este CO2 que hemos producido, que luego hablaremos un poquito más adelante, además de relacionado con este fenómeno. ¿Y qué ocurre? Que ese dióxido de carbono, cuando entra en las aguas, en el océano, se disuelve. Al disolverse, se genera el ácido carbónico, y ese ácido carbónico acidifica las aguas de los océanos. Y es de ahí de donde los caparazones de este carbonato cálcico van a tomar el agua. Entonces está siendo todo afectado. Entonces estamos como a límites donde los océanos han absorbido, como por así decirlo, como todo el CO2, han rebosado sus límites. Pues es un problema muy grande, porque se toca, con todo esto estamos tocando toda la cadena alimenticia, pero no solo de especies animales, estamos tocando la cadena alimenticia también del ser humano, que estamos como ser vivo ahí metido en medio. Sí, muchas veces se piensa, bueno, pues que los grandes bosques del planeta son lo que llaman el pulmón, ¿no?, de la Tierra, pero yo diría que lo son más los océanos, ¿no?, por lo que nos cuentas. Todo tenemos, porque necesitamos los bosques, necesitamos los humedales, al final cada parte en la naturaleza tiene su aporte, pero sí, efectivamente, los océanos, y como veremos más adelante, son los grandes reguladores que hacen que hoy en día, aunque creamos que estamos notando efectos muy violentos en el clima, sean todavía más suaves de lo que nos merecemos por lo que hemos hecho. Entonces, los grandes absorbedores de esa situación son los océanos, porque regulan muchísimo. Mencionabas antes cómo la influencia también, no solo en muchísimas especies de estos ecosistemas glaciares, sino también cómo influye en los océanos, pues en los seres humanos, ¿no? ¿Cuál es un poco la influencia? Toda esa cadena alimenticia, ¿no?, que la vamos tocando, y nos va a tocar nosotros adelante en esa piececita de dominó, ¿no?, que van cayendo, pues adelante va a llegar un momento en el que nos vamos a caer, porque nos va a tocar, o nos está tocando ya. Sí. Aparte de eso, tenemos un hecho directo, que es de lo que hablamos, ese aumento del nivel del mar. ¿Dónde tiene la población, se distribuye la mayor cantidad de población en la Tierra? En las zonas costeras. Estamos viendo que cada vez hay más problemas, va subiendo, el nivel del mar va subiendo despacito, pero va subiendo. Y cada vez va a ir subiendo más rápido. Ocurre otra cosa además, que con todo este desbarajuste, porque es un desbarajuste que hemos hecho en la Tierra, hay, como por así decirlo, como lo que se llama más entalpía en la atmósfera, que es como si fuera más energía, ¿no?, como más fuerza para todo. Entonces eso hace que las tormentas, cuando vengan, vienen más fuertes, los huracanes, todo a destiempo, es como todo a lo grande, ¿no? Entonces, esa fuerza, decíamos, del mar, que además el mar, los océanos, lo que decimos, son un 70%, por eso su importancia, por su gran ocupación, tiene cada vez más fuerza. Cuando hay temporales, la agitación, las olas son cada vez más fuertes, los temporales son más fuertes, y a poco que eso sea más fuerte y el ascenso del nivel del mar está más alto, los destrozos que estamos viendo en los últimos años en los puertos de España, pues nos vamos a tener que ir acostumbrando cada vez más a ello. Entonces, como efecto directo que nosotros podemos sentir, puede ser ese, que nos está afectando. Como otro efecto directo que podemos sentir y que estamos notando es en cuanto al clima, ¿no?, lo que decíamos, hay sequías, pero luego cuando llueve torrencialmente, ya tenemos un desbarajuste total de las estaciones, esto va a ir afectando más, ya vemos cómo afecta a la agricultura, los glaciares nos están regulando el clima que tenemos. ¿Por qué? Porque es como yo les digo a los niños, ¿no?, cuando les cuento, les digo, en la nevera tenemos el hielo y los alimentos. Si se funde el hielo, se pierde, ¿qué ocurre con los alimentos? Se estropean. Pues a nivel del planeta, con esto que decíamos de los glaciares, la atmósfera y los océanos, los glaciares de alguna manera nos están haciendo que tengamos el clima como lo conocemos actualmente. En este clima los humanos nos hemos adaptado a diferentes lugares y estamos cómodos para vivir. ¿Qué ocurre? Que se están tocando, con lo que decíamos de esto que repercute al final en los océanos, se están modificando ya esas corrientes oceánicas. ¿Qué son las corrientes oceánicas?
para que nos hagamos una idea, en el planeta tenemos diferentes corrientes que son como cinturones en los océanos que hacen su transferencia, esas masas de agua hacen su transferencia de calor. Desplazan calor de zonas cálidas a zonas frías, de zonas frías a zonas cálidas. Es como un conjunto de un cinturón, varios cinturones que se mueven en el planeta Tierra y nos hacen tener el clima como nosotros actualmente lo tenemos. Con este aporte de hielo, de agua, ya en forma de agua de los glaciares y con ese aumento de la temperatura, esas corrientes se están modificando. Y al modificarse esas corrientes, los efectos que nosotros vamos a notar, lo vamos a notar en el clima. Claro, evidentemente. Bueno, desde GLACMA, vuestra asociación, hacéis un excelente trabajo estudiando los glaciares y también, bueno, afirmáis que las regiones polares son los mejores indicativos del clima en la Tierra, ¿no? Por esto que estamos comentando. Y durante 20 años de trabajo, pues habéis estado alertando, ¿no? Sobre ciertas señales de alarma. ¿Cuáles son estas señales de alarma? Cuéntanos un poco. Para entenderlo bien, os voy a contar un poquito qué es lo que medimos de los glaciares, ¿no? Los glaciares es mucho hielo, qué es en concreto lo que nosotros medimos para ver, ¿no? los efectos que estamos encontrando. Nosotros lo que medimos es lo que llamamos descarga glaciar. La descarga glaciar es el hielo que se pierde en forma de agua, o sea, el deshielo directamente de los glaciares. Y efectivamente, como muy bien dices, has resumido muy bien, los glaciares nos dependen no solamente a diferentes ecosistemas, sino directamente a los hombres en esa armonía, ¿no? Y en ese encaje de que todas las piezas están encajadas en el planeta. Entonces nosotros lo que hemos hecho en estos 20 años es poner, y de la misma manera que existen estaciones meteorológicas en distintos lugares de la Tierra y entendemos y podemos saber cómo es el clima, pues hemos puesto una red de estaciones en las zonas donde hay glaciares, en los polos, en las zonas polares, 4 en el hemisferio norte y 4 en el hemisferio sur. Y las hemos ubicado a diferentes latitudes por la misma razón que las estaciones meteorológicas están ubicadas en diferentes lugares, para entender el comportamiento más global de la Tierra, que no sea una visión local en un punto solamente, ¿no? Entonces, lo que estamos midiendo desde hace 20 años es cada hora, desde el año 2000, en esas 8 estaciones, cada hora, estamos registrando datos de ese deshielo de los glaciares seleccionados. Hay un trabajo detrás, que no, en otro, si quieres te cuento, ¿no? Un poquito cómo es de exploración, ¿no? Como todo lo que es en la naturaleza, ahí tienes una parte de exploración, de seleccionar glaciares, que no todos los glaciares vale, de hacer trabajos allí directamente, y luego, ¿qué decimos? Que estamos midiendo cada hora. Yo ahora estoy aquí y las ondas están allí registrando datos. Luego es como de equipar, saber cómo los vas a equipar y de qué manera, para que tú luego puedas recoger esa información. Entonces, con ese registro de 20 años de descarga glaciar, hemos encontrado que en 13 años ese valor se duplicó. Eso nos pareció ya una burrada, porque 13 años para la Tierra es ni un suspiro, no te da tiempo ni a inhalar. Pero tristemente después hemos encontrado que en 4 años, es decir, en un periodo todavía más corto, se ha vuelto a duplicar. Eso es como describir una curva exponencial, como la curva que estamos viendo actualmente, ¿no? Sobre el tema de la crisis sanitaria. Es una curva que crece muy, muy rápidamente. Entonces, ese cambio nos alertó de que consecuencias graves vamos a tener para el ser humano. La Tierra sabemos que se adapta a todo. ¿Qué ocurre? Que no hemos notado eso antes. Estamos notando cosas, pero no estamos notando todo lo que deberíamos notar, por el efecto regulador de los océanos que comentábamos antes. Son como nuestros aliados y no los cuidamos. Efectivamente. Sí, me gustaría que entraras un poco más en detalle en cómo estudiáis desde GLACMA los glaciares, porque me parece muy interesante. ¿Qué variables son las que anotáis y cómo las estudiáis? Bueno, GLACMA, de hecho, el nombre de GLACMA es de glaciares, criocars y medio ambiente. Glaciares y medio ambiente lo entendemos todos, y la palabreja que queda en medio, criokarst, viene de karst, que es la formación de cuevas,
en roca. Estamos más acostumbrados a las de caliza, pero hay en caliza, en yeso, hay en diferentes tipos de materiales, pero cuevas con sus conductos. ¿Y qué ocurre en todos ellos? Que va el agua, ¿no? Siempre es por agua que va circulando, en el caso de la caliza disolviendo la caliza y demás. Pues al añadir el prefijo criocars es la generación de cuevas donde hace frío, es decir, en los glaciares. Entonces, nosotros por eso nos centramos en los glaciares donde existe ese criocars, donde existen. Para que nos hagamos todos una idea, en la superficie de los glaciares hay como una especie de pozos, como similares a las simas o a los ponores, que se llama en roca, en espeleología, pozos que bajan verticalmente, que van a depender su longitud del espesor de hielo que tengamos. En Islandia, por ejemplo, podemos hablar de una vertical de 50 metros, pero si nos vamos a Groenlandia podemos estar hablando de profundidades en vertical de 200 metros, que es el espesor que tenemos de hielo. Y una vez que terminamos con esa parte vertical, que es todo producido por agua, y agua que es por hielo que se funde, pues vamos teniendo diferentes ríos, cuevas, o sea, en conductos, como que va generando con muchos meandros, porque en el interior se genera muchos meandros, como en las cuevas que prácticamente hoy en día todo el mundo ha podido acceder. ¿Y qué ocurre? En una cueva en roca, ese agua cuando circula va generando calor. Se llama el efecto Joule, pero no nos vamos a meter en complicación. Lo que ocurre es que se genera calor. Si tú mides en una cueva en roca el agua a la entrada de la cueva y lo mides la temperatura a la salida, notas que a la salida hay más temperatura, el agua está más caliente por ese recorrido que ha hecho. Ha producido calor y el agua está más caliente. ¿Qué pasa en el hielo? En el hielo, el agua se mantiene siempre a la misma temperatura, que va a ser 0 grados. A 0 grados tenemos hielo y tenemos agua. Por eso es donde se produce el criocars. Sí. El agua circula de la misma manera. El agua genera el calor de la misma manera. Está lo que se llama el efecto Joule de la misma manera. ¿Pero qué ocurre aquí? Aquí ocurre que ese calor, al fluir el agua, se transforma ¿en qué? No en subir la temperatura del agua, en fundir las paredes de los conductos donde el agua va rozando. Por eso este es un proceso, es como un círculo. Cuanto más agua hay, más va a circular, más va a fundir. Y es un proceso que está en el interior de los glaciares, donde se desarrolla el criocars, no va a parar, está yendo cada vez a más. Entonces, por eso nosotros lo que hacemos es, queremos medir toda esa fusión de hielo, porque eso desde satélite no lo puedes medir, y eso es en realidad lo que está perdiendo el glaciar. Y lo que hacemos es seleccionamos glaciares donde, porque nos imaginamos todo ese agua por el interior, termina saliendo en diferentes puntos del glaciar. Lo que hacemos es, cuando ya llegan a tierra, en lo poco que el glaciar se ha retirado, buscamos glaciares que todo ese agua que sale se nos junte en un solo río, para poder medir en ese río. Y en ese río es donde nosotros instalamos las sondas que llevamos para medir el nivel del río. Luego tenemos que hacer unas campañas de aforos que se llaman, que es medir nosotros directamente el caudal, para poder sacar, es una curva matemática que nos da la relación entre el caudal y el nivel. O sea, es laborioso y es de ir haciendo, pero se puede terminar conociendo lo que es la descarga líquida, la fusión del hielo. Sí, es laborioso y fascinante, la verdad, por lo que cuentas. Y te iba a preguntar, ¿nos podrías revelar algún secreto asombroso que en estos años te haya llamado especialmente la atención, que hayáis podido descubrir a raíz de este proceso de estudio, de escucha de los glaciares? Un secreto, voy a contar un secreto como bonito, ¿no? Y que te hace pues seguir adelante con esto, y luego una realidad que la realidad realmente es triste, ¿no? Vamos a empezar con lo bonito primero, ¿no? Es como esa maravilla que se puede sentir cuando entras dentro de un glaciar, cuando entras en este mundo que os he descrito, ¿no? Con el color del hielo azul, sientes la vida del glaciar, el agua circulando, fundiéndose, hielo duro donde no puedes clavar casi los crampones, sientes la pequeñez del ser humano frente a la grandiosidad de la naturaleza, y sientes realmente como que no necesitas más, ¿no? Que ya tienes todo lo que podías conseguir, ¿no? En este mundo. Eso es como la parte
que te llena, ¿no? Y pues, que te emociona. La parte triste es la realidad, que encima sabemos que somos los humanos los que la hemos generado. Y esa parte triste, aparte de esos valores tan significativos que hemos hablado antes de la duplicación, que es una barbaridad, porque es una barbaridad, el cambio va más allá. Porque en esto que hemos hablado del cryocars, que son esas cuevas que se generan en el interior, que ya sabemos, sí, son muy bonitas, pero son producidas por el deshielo. Los glaciares, hay una clasificación de glaciares, contado de modo así sencillo, que es en función de la temperatura del hielo, porque el hielo puede estar a 0 grados o por debajo de 0 grados. Entonces, en los glaciares donde tenemos la temperatura del hielo a 0 grados, ahí decíamos que coexiste la fase sólida y la fase líquida, es decir, tenemos glaciar y tenemos hielo y tenemos agua. ¿Qué ocurre? Que en esas zonas donde tenemos el hielo a 0 grados es donde se desarrolla el cryocars, del que hemos hablado antes. Entonces, en función de la temperatura del hielo, los glaciares se clasifican en glaciares temperados, que son los glaciares en los que en su totalidad la temperatura del hielo está a 0 grados, por tanto, en su totalidad tenemos ese cryocars, tenemos cuevas, tenemos haciendo el agua de las suyas en el interior. Luego tenemos intermedios, los glaciares subpolares. Bueno, estos glaciares temperados son, por ejemplo, los glaciares de montaña. Los glaciares intermedios, los subpolares, son glaciares en los que parte del hielo está a 0 grados y parte no. Entonces, tiene unas partes del glaciar en las cuales sí se va a desarrollar ese cryocars y en otras el hielo está más frío o no. Estos son, por ejemplo, glaciares de la periferia de la Antártida, glaciares de Groenlandia. Y luego tenemos los glaciares polares, que son glaciares en los cuales la temperatura del la temperatura del hielo está siempre por debajo de 0 grados. Entonces, en esos glaciares no hay esta generación de cuevas en el interior, este cryocars. Se funde hielo por la superficie, por la radiación solar, el aumento de temperatura, pero no se genera en el interior esta pérdida tan grande. Bueno, en estos 20 años, que además es como triste porque 20 años a nivel humano son muchos años. Pero a nivel planetario. Pero a nivel de la Tierra no es nada. Pues en estos 20 años hemos visto cómo, todos sabemos, ¿no? Los glaciares temperados están desapareciendo, cada vez más se va oyendo, glaciares de montaña están desapareciendo, en el que medimos en Islandia, que era un glaciar importante, está cada vez más reducido, o sea, sabemos todos que estos glaciares están desapareciendo. Los valores de descarga glaciar, esos que medimos nosotros cada hora, son también diferentes si medimos en un glaciar temperado o en un glaciar subpolar. Son mucho mayores valores en el glaciar temperado que en el subpolar. Bueno, pues los glaciares temperados están incrementando esos valores y desapareciendo. Estamos encontrando que los glaciares subpolares, estos del centro, están teniendo hábitos cada vez más parecidos a los de los glaciares temperados y los valores de descarga se van pareciendo cada vez más a los de los glaciares temperados, es decir, estamos como notando que los glaciares van modificando. Y con los glaciares polares que no tenían nada de descarga, sabemos ya de algunos sitios donde esos glaciares empiezan a tener algo de descarga, es decir, que esos glaciares empiezan a tener un comportamiento similar al de los glaciares subpolares. Yeah. Entonces eso es como, ves que el cambio que estamos haciendo va más allá, no es algo que pasa 5 años porque viene un poco más cálidos, no, es un cambio sustancial, porque es lo que decíamos antes, es que ese agua una vez que fluye dentro, no va a disminuir, ese agua, ese cryocars va a ir ensanchándose, va a ir agrandándose, es dramático. Yo, Carmenca, ahora quería preguntarte un poco sobre el futuro, ¿no? Porque, bueno, cuando escuchamos a los expertos sobre el clima, hablar en las cumbres climáticas y demás, siempre repiten 2 palabras fundamentales que son adaptación y mitigación, ¿no? Entonces, hay muchos científicos que se muestran un poco más optimistas, que comentan que sí que es posible realizar algunos mecanismos de mitigación, incluso que sea posible revertir un poco la situación, y hay otros que no, que, bueno, pues que nos alertan de que no nos queda más remedio que adaptarnos a lo que viene, como comentabas antes, aumento del nivel del mar, incluso desaparición de ciudades, ¿no? de ecosistemas como los manglares, etc. Entonces, ¿cuál es tu postura al respecto?
sobre estas dos palabras, adaptación y mitigación, y bueno, si tú crees que se puede hacer algo para revertir de alguna manera la situación. Yo creo, y de hecho yo voy a intentar seguir midiendo y seguir, ¿no? Que estamos en procesos complicados porque estamos sin financiación, tenemos las estaciones ahí, hemos puesto nuestros ahorros, tenemos que seguir, aparte de toda la complicación de todo, yo voy a intentar seguir midiendo. Esto ya es una opinión, porque no me baso en lo que puedo yo observar como realidad, pero no he hecho unos modelos a 30 años o 40 años o 50, porque me voy a equivocar. Yo lo que veo es que todos los que se han aventurado a hacer modelos, hace ya a lo mejor 2 décadas, ¿no? Cuando yo me empecé a meter en este tema y demás, hacían modelos sobre, por ejemplo, el contenido de CO2. Según nos hemos ido acercando a los años, han fallado. Han fallado en que estamos emitiendo mucho más CO2 del que los modelos daban. Hay modelos que han hecho sobre el ascenso del nivel del mar. Cuando nos hemos ido acercando a los años, ¿qué ha ocurrido? Han fallado. El nivel del mar está más alto de lo que había. Yo veo con estos cambios tan gordos que estamos encontrando, porque los glaciares es lo que es, o sea, suben, decimos, coexisten ahí a 0 grados, hielo y agua. Entonces, es tan sensible a la temperatura que si sube 0,1 la temperatura en esas zonas, los glaciares lo van a notar. Por eso es como tan indicadores del cambio climático, porque es real, es en el momento, es instantáneo. Yo creo que debemos, o sea, tenemos ya que cambiar. Como veíamos este crecimiento que era como exponencial, ¿no? Que es como una curva que sube muy rápidamente, para mí hablar de adaptación o mitigación está unido. ¿Por qué? Porque si yo pienso, por ejemplo, no hay tiempo para la mitigación ya, solo tenemos que preocuparnos de adaptarnos, es mentira, porque estamos viendo que en 5 años las condiciones están cambiando. Luego, nuestra adaptación tampoco es una adaptación de este momento, es una adaptación en la cual tenemos que tener en cuenta que todo está cambiando. Entonces, no podemos descartar nada, no podemos decir, ya da igual, porque nos tenemos que preparar solo para adaptarnos. No, falso, porque las condiciones que tenemos hoy van a ser mucho mejores que las condiciones que vamos a tener dentro de 5 años y las que vamos a tener dentro de 10 años, mucho mejores en el sentido de habitabilidad para el ser humano, porque la Tierra sabemos su carácter evolutivo que ha tenido, la Tierra va a seguir ahí. Eso es. A lo mejor lo tenemos la sociedad como vivimos actualmente. Entonces, por eso no me gusta comentar en ¿tenemos tiempo o no tenemos tiempo? Primero, que no lo sé. Mi sensación es que no hay tiempo para pararnos, que un año ahora, si nosotros esperamos un año ahora en actuar, es lo que a lo mejor hace una década, cuando nosotros empezamos, hace 2 décadas, cuando nosotros empezamos a medir, pues a lo mejor es lo que significaban 10 años. 10 años de parar ahora es lo que un año. Y a lo mejor dentro de 5 años, el no hacer nada en un año va a ser todavía más catastrófico. Entonces, tenemos que ponernos ya todos manos a la obra. Es verdad que hay muchas cosas que hay que realizarlas a nivel global, porque está claro que el modelo que seguimos económico-social falla, nos lo ha demostrado la pandemia, ¿no? Y tenemos que cambiarlo. No podemos, yo pienso que no podemos basar nuestro objetivo fundamental como sociedad en generar riqueza. Pienso que teníamos que cambiar el PIB y teníamos que poner, en lugar de ese indicador, teníamos que poner un indicador del cuidado de los ecosistemas, de la protección, de que los ecosistemas sean sosteribles. Eso sería saludable para nosotros, no para la Tierra, que la Tierra va a seguir ahí, para nosotros, para los humanos. Claramente tenemos que dejar de producir las cantidades que estamos produciendo de CO2, porque hemos visto que está todo saturado, y es que aunque nosotros paremos ahora de producir, los efectos, como veíamos, están ahí, los hemos creado, no van a parar de golpe. Por eso te digo, es una adaptación evolutiva, tenemos que ir adaptando sabiendo que lo hemos hecho mal, sabiendo que vamos a tener sus consecuencias. Tenemos que ponernos a restaurar lo que hablábamos antes de estos grandes absorbedores naturales de CO2, lo que decíamos, los bosques, los humedales, arrecifes de coral, fitoplancton. Tenemos que ponernos a trabajar en ello. Tenemos que ayudar a países ricos, a países pobres, para hacer este cambio y dejar estas energías que se basan en combustibles fósiles y pasar a energías limpias.
tenemos que tener un control sobre la población. Somos 7.700 casi millones de habitantes. Crecemos de manera exponencial. Hay que hacer algo, no podemos seguir así alocadamente en un planeta. No, vamos a no caber dentro del planeta. Y claro, hay muchas acciones de estas que pensamos, bueno, es de otros, ¿no? Son las grandes empresas, los políticos, sí, ellos tienen mucho que ver, pero a nivel individual, yo pienso que todos podemos hacer algo. Primero, nuestra labor, por ejemplo, vosotros como divulgadores, hay todavía mucha gente que no se cree que esto va en serio, pues estáis haciendo una labor fundamental al tocar estos temas. Los profesores, con los niños hay que trabajar mucho. Cada persona, todos podemos reducir el consumo. El problema de nuestra sociedad es que nos hemos basado en un consumo que encima no da la felicidad. Y ahí todos tenemos que bajar. Si bajamos el nivel de consumo, vamos a conseguir entre todos mucho. Por eso tenemos que concienciarnos de que es un esfuerzo de todos, tanto a nivel personal como profesional, cada uno donde esté, y que es de actuar ya. Olvidémonos de pensar si hay tiempo o no hay tiempo. Vamos ya, vamos todos a por ello ya. Carmenca, pues nos quedamos con tu mensaje. La verdad es que es un gusto escucharte porque se desprende mucha pasión de tus palabras y se nota que sientes mucha pasión por tu trabajo. Antes de despedirte, me gustaría mencionar que también has escrito un libro que se llama La llamada del mar y cuéntanos un poco qué podemos encontrar en él. Sí, bueno, lo tengo aquí para que lo veáis. A ver, aquí lo vemos bien. La llamada del mar es una colección que he empezado. La colección se llama Ikianore, Más allá del viento, y este primer libro es La llamada del mar, y lo he dedicado para los niños. Como decía hace un poco, hay que educar mucho con los niños, ellos van a estar ahí mañana, dentro de nada, son los que van a tener que tomar las riendas de esto. Y es un libro que está dedicado a ellos, porque es una forma de enseñar la realidad. Hay una protagonista que es una niña aventurera, y esta niña va a transmitir ese amor por la naturaleza, el respeto, el saber vivir en la naturaleza. Se recogen un montón de valores que se han perdido en nuestra sociedad, que yo creo que es el fallo gordo también de nuestra sociedad, y al mismo tiempo pues va a ir enseñando a lo largo de la colección pues todas estas cosas que nos dicen los glaciares, los secretos. Y bueno, es un libro para niños, pero como digo yo, es también para todos los adultos que en su interior guardan un niño interior. Pues estamos deseando leerlo. Muchísimas gracias, Carmenca, de verdad, por estar aquí con nosotros en esta entrevista, y bueno, os deseamos muchísima suerte con el proyecto de GLACMA, que estáis haciendo una labor fundamental para todos. Muchas gracias, porque como decía antes, todos tenemos nuestra labor, y de verdad que hoy en día nos hacen falta mucha divulgación, y vosotros, los medios de comunicación en sus diferentes facetas, podéis hacer mucho en esta labor, porque llegáis a muchos tipos de gente, y ahora es de verdad fundamental que todos trabajemos. Así que gracias por habernos contactado, por haberme llamado y por la entrevista, que me he encontrado muy cómoda. Vale, pues lo mismo digo, Carmenca, muchísimas gracias, que vaya muy bien. Hasta la próxima.